Yo pienso que la filosofía, siendo un concepto difícil de englobar como en pocas palabras, es como lo que envuelve lo que es el mundo, la humanidad, y de hecho envuelve muchos pensamientos de mucha gente. Entonces es como algo que puede regir tu comportamiento o tu estilo de acuerdo a lo que conozcas o a lo que compartas o a los puntos de vista que defiendas, pero un concepto preciso, complejo. Un método para indagar, para buscar respuestas. La filosofía es una forma de pensamiento, una forma de acercarse a las cosas, una forma de conocer la realidad. La filosofía para mí es buscar la última verdad. La filosofía es como el estudio de las corrientes de pensamiento que se han dado a través del tiempo por los diferentes cambios sociológicos, económicos, culturales que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia. La manera de la gente pensar y analizar las cosas de la vida. Filosofía etimológicamente define como filo, amor, y sofía, sabiduría, como el amor a la sabiduría. Lo que pensaba acerca de la filosofía ha ido variando con el tiempo. Y ahorita, haciendo la tesis, me parece interesante pensar que filosofía y ciencia hacen parte de un continuum, ¿sí? Digamos, de la empresa intelectual humana, y que lo que distinguiría la filosofía de la ciencia sería que la filosofía hace preguntas que son más globales, más abarcadoras, más teóricas, y aborda a veces preguntas que la ciencia no puede responder. Ejemplo de pregunta es la naturaleza de los números, preguntas sobre la ética, preguntas sobre la práctica científica. La ciencia se queda corta, los recursos de la ciencia no son suficientes para responder eso, y la filosofía tiene ahí un papel. Pero no quisiera decir que es que la filosofía simplemente hace lo que la ciencia no puede hacer, ¿no? Sino que está en un continuum y en una relación, y que la filosofía tendría la característica de ser un pensamiento más bien abarcador y recursivo y autorreflexivo constante. Te puede sentar unas bases para la argumentación racional, con bases con bases filosóficas que cada persona digamos emancipa. O sea, tú empiezas a tener tu propia opinión, tu propio punto de vista de todas las cosas, pero eso está en base a todo lo que ya lees, escuchas o te enseñan. La filosofía es muy básico, es como enseñar a la gente a pensar, a entender las cosas, ¿no? O sea, no simplemente verlos y esto, sino cómo aprender cómo y por qué pueden funcionar. Yo considero que sí, o sea, es muy importante que la filosofía se enseñe, partiendo de que la filosofía ha servido como de fundamentos para desarrollar muchos de los conceptos y de los conocimientos que nosotros tenemos hoy. Entonces, bajo ese supuesto, se hace necesario que los jóvenes de secundaria, y no solo los jóvenes de secundaria, sepan algo de filosofía, ¿cierto? Sepan, como se dice, filosofar. Pues desarrolla cualidades, no sé, o sea, es como, no es una enseñanza directa como la matemática que sirve para algo, pero desarrolla la manera de pensar de las personas. Porque te da una forma de pensamiento, te da una capacidad crítica que pues, hoy en día se olvida, y la filosofía da esa capacidad o esa herramienta que la gente ya no tiene, ¿no? Esa forma de mirar las cosas con una mirada crítica y poder ir más allá de poder analizar las cosas. Es necesario, porque así ellos van a poder tener un pensamiento crítico acerca de su entorno y de sus relaciones en la sociedad. Yo creo que debe ser tan importante como enseñar historia, no solo saber los hechos, sino también qué repercusión tuvo en la mente de las personas los hechos que han estado ocurriendo a través de la historia.
la gente tenga más aproximación a la realidad? Pues es claro que si uno no conoce lo que otras personas han pensado, entonces uno estaría todo el tiempo como descubriendo lo que ya está descubierto. Entonces es como poder uno basar lo que uno piensa en lo que han pensado otros que ya se han tomado el trabajo de pensar sobre las cosas anteriormente. A mí me parece fundamental. Lo que pasa es que hay que enseñarla bien, ¿sí? Enseñarla mal, pues no sirve para nada, pero bien enseñada pienso que pues, tanto en la formación de los muchachos, incluso desde bien pequeños, los adolescentes, los estudiantes de pregrado de cualquier disciplina debieran estudiar filosofía. Hay muchas herramientas de la filosofía que son fundamentales, la rigurosidad en el pensamiento, la lógica, entender y sentirse orgullosos. Yo sí pienso que pese a que, o sea, no somos europeos, no somos norteamericanos, pero pues sí somos conscientes de que pertenecemos a la sociedad occidental, tenemos unas riquezas adicionales, pero pertenecemos a la sociedad occidental, y estudiar filosofía y estudiar ciencias, historia de la ciencia, estudiar la historia de la filosofía, es estudiar también la tradición occidental, de la que debemos también sentirnos orgullosos pese a sus debilidades. Yo diría que sí. Cuando yo estaba en el colegio me enseñaron filosofía, no mucha, no es muy profundo, es muy básico. De hecho recuerdo el mundo de Sofía, el libro, eso fue en el colegio. Pero bueno, ni siquiera me acuerdo qué decía el libro. Lo que sé ahora, no en el colegio, pero lo que sé ahora con lo que llevo, con lo que conozco de filosofía, es que es necesaria, absolutamente necesaria, porque le encuentras un sentido a las cosas. Cuando encuentras sentido a lo que sea, desde lo más chiquito hasta lo más grande, desde tu nacimiento hasta tu proyecto de vida, desde tu familia hasta el lugar donde estás, no sé, lo que sea, es más fácil llevar la vida. Bueno, por la misma utilidad de que ayuda a reflexionar en muchos aspectos. Claro que la filosofía es demasiado útil, porque de hecho la filosofía te enseña incluso a encontrarte contigo mismo, ¿cierto? Porque te empiezas a hacer preguntas y cumples en cierta medida con el propósito con el cual de pronto hemos sido dotados de un gran cerebro, que es de hacernos preguntas de la vida, hacernos preguntas cotidianas de la vida, por qué suceden las cosas, y con eso cumplimos como con esa misión del ser humano, que es pensar e indagarse sobre las cosas. Para mí es completamente necesario. Yo he visto el contraste en estratos altos y en estrato bajo, la filosofía, y en los estratos altos es para concientizar, porque los niños de estrato alto ven la vida así como el dinero, lo práctico, no me interesa nada, la razón de ser no me interesa, entonces para mí es fundamental ser un adolescente. En lo de estrato bajo es más que fundamental. Yo vivo en una realidad tan cruda que yo no les interesa pensar más allá de lo que están haciendo, entonces es necesario y vital enseñar filosofía tanto en el estrato bajo, medio o alto, cualquier adolescente que necesite, porque están en el proceso de definirse como individuos. Entonces, porque pues no se tienen como las capacidades, o no se tienen las herramientas para poder construir un juicio propio, ¿no? No es como un pensamiento que se construye, ¿no? Que simplemente hay como hay una idea general que la gente simplemente cede a eso, no hay como una construcción personal del pensamiento, y la filosofía te puede brindar esas herramientas para construir pensamiento. Sí, yo creo que bastante para madurar un poco en la percepción y de pronto en muchos puntos de vista, tener un pensamiento más global y más objetivo, porque ahorita hay muchas corrientes, muchas cosas, muchas modas, entonces de pronto yo veo la filosofía como una historia, pero del pensamiento. Entonces me parece importante no solo saber los hechos, sino todo lo que la gente, a través de lo que ha pensado, de lo que ha dicho, de cómo lo ha tomado diferentes personas, esto puede... Claro, hay que aprender eso porque precisamente es uno entender o sea, que ellos sepan que otros han pensado las mismas preguntas que ellos se hacen, otros se las han hecho y de alguna manera las han resuelto, o por lo menos han avanzado en
en la resolución de las preguntas. Bueno, supongo que para las personas que lo estudian sí, pues tiene que tener su sentido y si no fuese así, entonces ¿de dónde saca uno toda la información que obtiene? Yo leo y escucho conferencias y veo, bueno, muchas cosas y eso obviamente lo hicieron personas que se especializaron en filosofía, que filósofos, hay filósofos de centenares de años, como hay filósofos actuales y es gente que ha estudiado y que ha leído inmensamente. La filosofía sirve para edificar una sociedad, un grupo, un país, un lugar, no sé. Pero pues sirve para eso, pues como para ayudar a organizar ideas. Yo creo que la filosofía también se podría ejercer desde un punto o desde un enfoque autodidacta, ¿cierto? O sea, pero sí, claro que es necesaria, estudiarla. Solo que de pronto hay como unos conceptos que dicen pues que de pronto el filósofo no tiene como una vida económica pues fundamentada, ¿cierto? Pero sí es necesario estudiarla y sí se justifica, vale la pena estudiarla. Pues en un aspecto político es bastante práctica, también para un aspecto moral, sería como los aspectos más evidentes en los que la filosofía puede tener como campo, pero también pasa en el caso de la ciencia, pues para comprender los conceptos que manejan los diferentes campos, que la filosofía pues puede hacer como comprensibles esas cosas a las personas. Para nada. La filosofía sirve para, creo que sirve como para también lo que sirve en las artes, como para que las personas puedan expresar de cierta manera, puedan exteriorizar lo que dicen para que la humanidad sea entendida como humanos, no como solo hechos, no como máquinas, sino que hay un trasfondo detrás de todo lo que está ocurriendo, detrás de los hechos, detrás de cada persona, detrás de pronto de cada filósofo. Para el crecimiento del pensamiento y analizar la situación de... La filosofía serviría para uno entender y analizar las ideas de los diferentes pensadores, o sea, hay métodos para entender y para analizar esas ideas y entonces la filosofía proveería como esos métodos para... Uno podría decir dos cosas. Primero, no todo lo que haga un ser humano, pienso yo, tiene que ser útil, ¿sí? O sea, pero dignifica el solo hecho de pensar y de saber que en medio de las dificultades somos capaces de seguir pensando, eso sin ninguna utilidad práctica, solamente por el orgullo de pensar, como diría Hannah Arendt, me parece es suficiente. Pero pues obviamente la filosofía siempre va a tener también una utilidad muy importante pues para las disciplinas científicas, para la democratización de una sociedad. ¿Alguien que quiera profundizar con esos temas? No sé, la verdad no sé muy bien cómo se desarrollan los filósofos. Para el que desee profundizar más. Para mí estudiarlo sí. Como dijo un estudiante, yo voy a estudiar filosofía como hobby, profesora, porque eso no me va a alimentar. Dijo, es que yo eso no me va a alimentar, profesora, olvide, eso no me va a ganar ni para ganarme 2 milloncitos. Y yo no quiero vivir así. Entonces quiero adquirir un hobby para poder pensar, profesora, es necesario pensar. Entonces para mí, estudiar profesionalmente no. Adquirirla como, no hobby porque suena como pasatiempo, ¿no? Sino como una experiencia de vida es necesario. Pues porque hay un sentimiento, ¿no? Pues como etimológicamente significa pues la razón por la que uno la estudia es porque hay un amor por el campo y porque se tiene la convicción de que uno puede ser como un agente de campo para los jóvenes y para la sociedad, ¿no? De una u otra forma un profesor o del aspecto que se esté desenvolviendo se puede aportar mucho a la sociedad. ¿Por qué estudiar la filosofía? No, es que no es profesional. ¿Profesional? No veo esa palabra conectada. Creo que es algo que alguien debe hacer, pero
para, primero, no dejar perder el legado. Pues, segundo, también creo que es vocación. Hay gente que se dedica a pintar, hay gente que se dedica a hacer arquitectura, hay gente que se dedica a hacer música. Yo veo la filosofía como una de estas disciplinas, casi como un arte. Es algo para lo que yo tengo vocación, es algo para lo que me interesa, quiero saber, quiero dar mi punto de vista, quiero participar, quiero como ser parte de la historia. Pues todos los tipos de aplicación del conocimiento, pues cada uno tiene su método y eso. Entonces uno se dedica, por ejemplo en la ingeniería uno se dedica a estudiar lo que necesita para la ingeniería, ¿cierto? Pero digamos detrás de cualquier teoría o hay unos supuestos y hay unas ideas sobre las que se basan los métodos o las cosas que nosotros hacemos. Entonces hay gente que se especializa como en mirar y analizar eso, que hay detrás de las ideas, por qué la gente piensa de cierta manera y eso digamos es parte de lo que hacen los filósofos. Entonces debe haber gente especializada en eso, porque si no todos nos dedicaríamos como a hacer lo que nosotros creemos que se debe hacer sin analizar por qué lo estamos haciendo. Esa, pues diría yo que es la pregunta más compleja, porque por ejemplo mi hermana estudia artes plásticas y ella es pintora, y entonces una pregunta que se hacía a ella al final de su estudio era si ella era artista, ¿sí? Si uno al final de 5 años de estudiar filosofía en el pregrado o estudiar filosofía en el posgrado, después de varios años, uno decir soy filósofo o no soy filósofo. Diría yo que estudiarla formalmente no garantizaría, porque incluso hay personas que no han venido a la universidad y tienen inquietudes intelectuales más serias que uno. Sin embargo, por el otro lado, las profesionalizaciones son importantes para que se generen gremios y se generen posibilidades de empleo y para, digamos, ordenar ciertas cosas. Y entonces en ese sentido pues la profesionalización la vería importante en ese sentido, aunque debo afirmar que yo no soy filósofa profesional, yo soy médica. Ahora, como médica pensaría que la medicina, por ejemplo, también se profesionalizó precisamente para generar un gremio estable, porque eso es importante para una sociedad.